Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Vamos a iniciar con este tema de la doble conformidad en continuación con ese ciclo de conferencias que venimos desarrollando en punto a los principios y garantías fundamentales. Vamos a iniciar este tema de la doble conformidad con un resumen anticipado y es precisamente lo que se estableció en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos dentro del caso Almoncid Arellano y otros versus Chile, cuando abordaba precisamente el concepto del control de convencionalidad. Y en lo que nos interesa, digo la Corte, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy en día existe cierto consenso en que efectivamente toda persona que sea condenada tiene derecho a impugnar la providencia por la cual se condenó. Más aún, existe consenso en que todo ciudadano tiene derecho a impugnar la sentencia que por primera vez lo declaró responsable. Sin embargo, esa garantía constitucional, esa garantía humana que hoy reconocemos, pues no siempre se reconoció en nuestra legislación. De hecho, podríamos decir que es muy reciente su incorporación como garantía. Es una garantía que apenas desde el año 2019 se reconoce a plenitud en nuestro territorio y que inclusive a hoy no ha existido legislación positiva por parte de nuestro legislador. El derecho de impugnación se establece entonces como una garantía que tiene toda persona en razón a que es el Estado el que la está judicializando. Y en ese sentido entonces tiene derecho a cuestionar, buscando entonces la controversia de la decisión ante los tribunales. Esto lo puede hacer en razón entonces a que efectivamente tiene la oportunidad de establecer una discusión en punto del acierto y la legalidad de una providencia. Los artículos 29 y 31 de la Constitución Política establecen precisamente ese derecho que tiene toda persona a impugnar las providencias judiciales. Y el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal Colombiano, Ley 906, establece entonces que las sentencias y los autos que se refieren a la libertad del imputado, a los aspectos relacionados con la práctica de la prueba y aspectos patrimoniales, tienen la posibilidad de ser impugnados salvo las excepciones que prevea la ley. Esta disposición en su momento fue declarada exequible en sus aspectos positivos mediante la sentencia C792 del año 2014 e inexequible en el sentido de que no permitía la impugnación de toda providencia judicial que por primera vez condenara a una persona. Y de ahí entonces, como veremos, se estableció una obligación o se impuso una obligación al legislador, obligación que aún se mantiene incumplida, de que tenía entonces que regular la posibilidad de que se impugnara la primera sentencia de condena en contra de un ciudadano. Las providencias judiciales, como lo hemos venido viendo en otras oportunidades, se dividen en sentencias, autos y órdenes. La sentencia, pues, es la que pone fin a la instancia, es la providencia de mayor grado de sustentación, la que implica entonces un mayor análisis de cada una de las consideraciones que han sido objeto de discusión dentro del proceso, y los autos son aquellos que resuelven aspectos de relevancia dentro del proceso. Ha desaparecido entonces la clásica distinción que existía en materia procesal penal de autos de naturaleza interlocutoria y autos de sustanciación, los primeros aquellos que resolvían aspectos de relevancia sustancial dentro del proceso y la segunda aquellos que resolvían aspectos de mero impulso procesal. En la ley 906 del año 2004 se tiene entonces que todos los autos tienen la naturaleza de interlocutorios en la medida en que resuelven aspectos sustanciales de la controversia, mientras que lo que antes se conocía como autos de sustanciación hoy podrían ser consideradas las órdenes de naturaleza judicial. Dichas órdenes son verbales, de cumplimiento inmediato, y frente a ellas no procede ningún recurso. Toda providencia judicial, a voces del Decreto Ley 270 de 1996 y específicamente el artículo 139, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, establece entonces una obligación de fundamentación. Fundamentación fáctica, es decir, cuáles son los hechos que son objeto de discusión; fundamentación probatoria, cómo se acreditan entonces esos hechos que han sido puestos en la discusión; y argumentación jurídica. Es un deber judicial que implica entonces la necesidad de publicitar las razones por las cuales se adopta una determinación. Y específicamente las partes tenemos el derecho a cuestionar la fundamentación fáctica, probatoria o jurídica que ha emergido en la providencia judicial y que nos permite entonces cuestionarla ante un superior funcional. Los recursos se han considerado ordinarios
extraordinarios y existen otros tipos de mecanismos de protección de las garantías de las partes al interior del proceso. Es un recurso ordinario, el recurso de reposición, que implica entonces un análisis horizontal de la providencia. El funcionario que ha emitido la determinación podrá ser cuestionado para que él mismo la modifique. Existen recursos de naturaleza vertical en donde lo que se busca es que el superior funcional modifique la determinación que ha sido adoptada por el juez acuo. Existe el recurso extraordinario de casación, que es procedente frente a las sentencias de segunda instancia que han sido proferidas por delitos por parte de los tribunales y que se entiende entonces como un mecanismo constitucional y legal que evalúa entonces el acierto de la sentencia de segunda instancia y su legalidad, bien sea por la violación directa de la ley sustancial en razón de la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de la norma llamada a regular el caso, bien sea entonces por la violación de garantías fundamentales en aspectos de naturaleza relevante, o bien sea por los errores en la construcción de la premisa fáctica de la decisión, es decir, por la denominada causal de violación indirecta de la ley sustancial, por los errores en la apreciación o en la producción de la prueba que ha llamado entonces a generar la sentencia de naturaleza condenatoria o absolutoria. El recurso extraordinario de casación es un recurso extraordinario, como su nombre lo indica, como quiera que se encuentra fuera del proceso ordinario, que es un recurso reglado, que es un recurso de técnica avanzada en lo que tiene que ver con el desarrollo de la litigación. Existe el mecanismo de queja, que tiene por objeto entonces establecer la necesidad de que el superior funcional del juez acuo regule un recurso que no ha sido concedido. Aquí lo que se pregunta en el mecanismo de queja es si efectivamente se trataba de un auto y si se trataba de un auto recurrible y que por lo tanto fue denegada de manera desacertada su posibilidad de recurrir. El mecanismo de insistencia, que procede cuando se ha negado la admisión de la demanda de casación, y el mecanismo de reconsideración, que es un mecanismo atípico que ha traído la ley 906, que establece entonces la posibilidad de cuestionar la decisión que ha tomado el juez de control de garantía de negar la práctica de una prueba anticipada. En otra oportunidad hemos hablado de la prueba anticipada y de la razón por la cual es de naturaleza excepcional. De ahí entonces que uno tendría que hacer una primera mención. ¿Y qué pasa entonces con la posibilidad de impugnar la primera sentencia que ha condenado a una persona? Dentro de esta clasificación ordinaria de los recursos, pues uno podría pensar que se trata de la apelación. Pero supongamos entonces que una persona ha sido absuelta en primera instancia. Frente a esa decisión, la Fiscalía sostiene o interpone y sustenta un recurso ordinario de apelación. Luego, entonces, cuando la persona o cuando el tribunal decide en segunda instancia, estamos hablando de la sentencia que en segunda oportunidad ha evaluado este caso. Y lo que nos interesa en este momento es pensar, ¿qué pasa si el juez de segunda instancia revoca la primera sentencia absolutoria? Aquí entonces no tendríamos en principio un recurso ordinario como el de apelación, como quiera que ese fue el que surtió el debate en segunda instancia. Se pensaba entonces en ese momento, ¿qué recurso tenía el procesado? Pues solo tenía el recurso extraordinario de casación. Pero el recurso extraordinario de casación pues realmente no materializaba los valores constitucionales de la posibilidad de impugnar la primera providencia. De ahí entonces que surgió la inquietud de cuál era el mecanismo idóneo para atacar la sentencia que por primera vez ha declarado responsable a una persona. Y esto será lo que hoy conocemos como la doble conformidad y lo que nuestra Corte Suprema de Justicia ha denominado la impugnación especial. Ya hemos visto entonces que la apelación se encuentra regulada para los autos y las providencias que existen en el desarrollo del proceso y que pueden eventualmente ser limitados por la ley. Los efectos de la apelación son el efecto suspensivo, evento en el cual entonces se suspende la competencia del juez y el cumplimiento de la providencia; el efecto devolutivo, en donde no se suspende la competencia del juez ni el cumplimiento de la providencia; y el denominado efecto diferido, que ya no se regula en la ley 906 del año 2004, que implicaba entonces que se continuaba con el desarrollo de la actuación y la competencia del funcionario, pero lo que quedaba en vilo era el cumplimiento de la determinación. ¿De dónde surge esta idea de la doble conformidad? En el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece entonces que toda persona inculpada de un delito tiene derecho, entre otras cosas, a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, agreguémosle, orgánicamente superior. Quiero que tengan
o que presten atención de que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es más, toda la Convención Americana de Derechos Humanos, fue regulada en nuestra legislación colombiana mediante la Ley 16 de 1972 y a partir entonces de esa fecha hace parte de nuestra legislación la Convención Americana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 establece entonces en su numeral quinto que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto sean sometidos a un tribunal superior. Esta palabra tribunal superior quiero que desde ya la pensemos como un tribunal orgánicamente superior. ¿Qué significa que sea un tribunal orgánicamente superior? Pues que no basta que simplemente se trate de una situación en donde existe un denominado, entre comillas, segundo juez o segunda instancia, sino que efectivamente sea un juez que tenga superioridad funcional. Como lo hemos visto en otras oportunidades, es completamente diferente el concepto de superior funcional a superior jerárquico. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha sido entonces establecido para la vigencia de la Europa civilizada, ha establecido entonces que existen otra serie de garantías. Dentro del protocolo número 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, pues existe entonces en el artículo 2 una garantía que es el derecho a la impugnación. Se dice que toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que se podrá ejercerse, se regularán por la ley. Cada Estado europeo debe regular entonces cómo se accede a ello. Pero nos dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad, según las define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución. El Convenio Europeo de Derechos Humanos será muy relevante para el análisis que haremos de la doble conformidad, porque desde ya podemos decirlo, es el estándar que inicialmente tuvo en consideración nuestra Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha sucedido entonces en nuestra legislación? Pues tendríamos que tener en consideración el artículo 93 de la Constitución Política colombiana en concordancia con el artículo 31 de la misma Constitución. Nuestro artículo 31 dice que toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley y establece el denominado no reformatio imperius. Y el artículo 93, denominado bloque de constitucionalidad, pues establece que los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por el Congreso y que reconocen garantías fundamentales, pues prevalecen en nuestro derecho interno. ¿Cuál ha sido el recorrido del concepto de la doble conformidad en nuestro país? A lo que denomino un lento recorrido. Hoy, estamos a 27 de marzo del año 2022, existen otras providencias que han desarrollado este tema, pero quiero tener en consideración o traer en consideración para ustedes estas 12 o estos 12 referentes, tanto jurisprudenciales como constitucionales como legislativos. Una primera sentencia es el caso Mohamed versus Argentina, elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, el caso Liaquat Ali Aibux versus Surinam, la sentencia C792 del año 2014, la SU 215 del año 2016, nuestro acto legislativo 01 del año 2018, el auto 1263 del año 2019, la sentencia SU 217 del año 2019, la sentencia 389 del año 2019, sentencia T, la sentencia SU 373 del año 2019, el auto 3982 del año 2019, la sentencia SU 146 del año 2020, caso André Felipe Arias, y la sentencia AP, o mejor, el auto AP 2118 del año 2020, que implica entonces una regla creada por la Corte Suprema de Justicia colombiana. Iniciemos entonces con ese recorrido del fenómeno de la doble conformidad y empecemos entonces con el caso Mohamed versus Argentina. El caso de Mohamed versus Argentina es fallado el 23 de noviembre del año 2012. Se trata entonces de hechos que habían ocurrido el 16 de marzo de 1992. Se trató entonces de un homicidio imprudencial donde al ciudadano Mohamed se le judicializó entonces por, en un desarrollo de una actividad automovilística, haberle ocasionado la muerte a otra persona.
Resulta que el señor Mohamed fue absuelto en primera instancia y fue condenado en segunda instancia mediante la sentencia del 22 de febrero de 1995. Frente a esa determinación, pues casi que la sala de segunda instancia en el caso de Mohamed, pues consideró que efectivamente había existido un desarrollo de un comportamiento imprudencial por parte de Mohamed en la medida entonces en que había sobrepasado los cruces de la calle y que había existido entonces un comportamiento imprudencial que le había ocasionado la muerte o que era la causa relevante de la muerte de la persona que resultó fallecida en esta oportunidad. Y la sala pues, de segunda instancia, en el caso de Mohamed, consideró que pues, la versión de Mohamed se consideraba o se constituía casi que en una confesión de que él había sido el responsable del comportamiento imprudencial. Para la época en que Mohamed pues, es condenado en segunda instancia, es condenado por primera vez en sentencia de segunda instancia, pues no existía un mecanismo para impugnar la primera sentencia de condena. El único recurso del cual disponía era la posibilidad del recurso extraordinario federal que preveía en su momento el artículo 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, y que se daba entonces por razones de la manifiesta arbitrariedad de la sentencia de segundo grado. La Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional pues emite una resolución en la cual rechaza la impugnación promovida por parte del ciudadano Mohamed, considerando entonces que los argumentos que habían sido planteados pertenecían a aspectos de derecho común y que no implicaban el análisis extraordinario que desarrollaba la Cámara Federal en la Argentina. Y para colmo de males, pues entonces le plantean una condena en costas por haber recurrido una decisión que a juicio de la Sala Primera de lo federal en la Argentina, pues resultaba inviable. Y en este sentido, pues considero que no tenía por objeto controvertir aspectos de derecho común, ni que podía convertirse el recurso ante la Cámara Federal en una tercera instancia en razón a que ya había sido condenado en la primera oportunidad. De ahí entonces que el ciudadano Mohamed pues acude ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando entonces que existía una vulneración a la garantía consagrada en el artículo 8.2 de la Convención Americana en razón a que no había tenido la oportunidad de cuestionar el primer fallo de condena en su contra. Paradójicamente, pues el ciudadano Mohamed acude a través de un abogado que presenta esta demanda icónica en el desarrollo del concepto de la doble conformidad y que lastimosamente fallece antes de ver el resultado triunfante de lo que fue la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Lo cierto es que después de la muerte del primer abogado del ciudadano Mohamed, pues se le nombran unos defensores a este ciudadano que culminan el proceso ante la Corte y que permiten una serie de declaraciones importantísimas por parte de la Corte Interamericana. E implica entonces que existe un derecho de que toda persona cuestione la primera sentencia que ha proferido una condena en su contra y que se trata de una garantía del individuo contra el Estado. El proceso penal siempre es el Estado en contra del ciudadano. Y en este sentido, pues no se considera que la posibilidad de impugnar esa primera sentencia de condena sea un criterio meramente orientador de los estados que han sido vinculados ante la Corte, sino que se trata de una garantía que tiene que ser reconocida y que tiene que ser materializada por los mismos. Y establece entonces la Corte que se trata de una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal en aras de permitir que una sentencia adversa sea revisada por un juez o un tribunal distinto, ojo, un juez o un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. Y que el derecho a impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que la sentencia de condena quede en firme. Quiero que vayamos teniendo en consideración varios aspectos. Uno, es un derecho humano que implica la posibilidad de impugnar la primera sentencia de condena. Dos, se realiza ante un juez orgánicamente superior a quien lo condenó. Y tres, implica entonces que la providencia que ha declarado la responsabilidad no ha alcanzado la firmeza. Y esto lo extrae la Corte Interamericana del caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. De ahí entonces que establece entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la persona que ha existido, frente a la que ha existido una sentencia de condena, pues tiene el derecho a cuestionar esa posibilidad o ese planteamiento o esa sentencia que lo ha declarado responsable y que implica entonces que puede hacerlo a través de un recurso ordinario, accesible,
que implique entonces que no existan mayores complejidades, que sea integral y que implique entonces el desarrollo de un cuestionamiento amplio de estas posibilidades. La impugnación especial debe ser entonces un recurso ordinario, accesible, efectivo e integral. Este concepto también será importante en el desarrollo de esta exposición. Y entonces se establece que toda persona, sin importar quién sea, tiene derecho a cuestionar la primera sentencia de condena en su contra, sin importar inclusive que ésta haya sido proferida por el más alto tribunal. Viene en segundo lugar el caso Ali Bux versus Surinam, en una sentencia del 30 de enero del año 2014. Esta sentencia va a ser muy importante en lo que refiere a nuestra exposición, como quiera pues que se trata del referente que ha sido abordado y que ha sido adoptado por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia 792 del año 2014 y posteriormente en la sentencia SU 146 del año 2020. Y vamos a notar las particularidades de este caso. El señor Ali Bux, entre diciembre del 99 y agosto de 2000, fue ministro de Finanzas de Surinam. El 5 de noviembre del año 2003, la Alta Corte de Justicia, en composición de 3 jueces, emitió la sentencia en la cual declaró al señor Ali Bux culpable de unos cargos de falsificación. El punto es que el señor Ali Bux fue el primer ciudadano acusado y condenado con base en la Ley sobre Acusación de Funcionarios de Cargos Políticos, que por sus siglas es LAFCP, y el artículo 140 de la Constitución de Surinam, vigente para los hechos, pues no permitía el desarrollo de ningún tipo de recurso frente a esta providencia. Era un juez que era condenado en primera y única instancia por este tipo de ilicitudes. Al momento del dictado de la sentencia no existía recurso de apelación en contra de la primera sentencia de condena. Y entonces, pues básicamente la defensa de Surinam era que pues se trataba de un caso en donde el ciudadano había sido juzgado por la más alta instancia, por el más alto tribunal, casi que de alguna manera considerando que no existía riesgo de error frente a esta determinación y que por eso entonces no le era obligatorio, no le era exigible, pues proferir un recurso o permitir un recurso de apelación. Algo así como lo que en su momento alegó la República de Argentina en el caso Mohamed. Este es nuestro procedimiento, estas son nuestras garantías, pues no tenemos por qué dar una garantía que no está regulada en nuestra legislación. Olvidaron en su momento, tanto la Argentina como Surinam, que efectivamente cuando un Estado se compromete para con la Convención Americana de Derechos Humanos, pues se obliga a adaptar las reglas de su legislación. Y entonces, ¿qué establece la Corte Interamericana? Pues que cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho de revisión por un tribunal orgánicamente superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por ese tribunal de mayor jerarquía. Por el contrario, tal sistema es incompatible con el pacto a menos que el Estado parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto. Y el Comité de Derechos Humanos ha señalado en sus decisiones que el derecho a recurrir el fallo debe garantizarse sin importar el rango de la persona juzgada, por lo que, si bien la legislación de un Estado parte dispone en ciertas ocasiones que una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que en él naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia. De ahí entonces que en el caso del señor Ali Bux versus Surinam se deja sin efecto la sentencia que lo declaró responsable, condenando al Estado en costas. Aquí pues una anotación. Tanto en el caso de Mohamed como en el caso de Ali Bux, pues se dejan sin efecto las sentencias de condena en contra de estas personas y se obliga entonces a garantizarle un recurso ordinario, accesible, efectivo e integral. Con una particularidad, al menos en el caso de Mohamed, y es que al momento entonces en que se le tendría que haber garantizado ese derecho a la doble conformidad, pues ya ha existido prescripción del ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque una de las características del recurso de la doble conformidad es que se trata de un recurso ordinario, por lo que la decisión que ha emitido la sentencia de condena no puede quedar en firme hasta el momento en que se desarrolle esta posibilidad. Bien, entonces la sentencia 792 del año 2014 en nuestra legislación, en la legislación colombiana, se trata entonces de una demanda de constitucionalidad contra los artículos 20, 177 y otros de la legislación procesal penal colombiana, en la medida en que el actor consideraba que no se garantizaba el recurso de apelación en contra de las sentencias de condena en todas las oportunidades. Y entonces, pues la Corte establece una serie de ideas, 8 en total, que creo que debemos recalcar.
Uno, pues que existe un derecho a controvertir el primer fallo de condena que se dicta en un proceso penal y que esta persona pues tiene la posibilidad de que ese fallo se realice inclusive en los procesos en donde ha existido única instancia o en aquellos en donde el más alto tribunal ha ejercido esta posibilidad. Este derecho debe ser garantizado para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda o en los juicios de única instancia. Tiene que existir un recurso que permita un examen que sea de tal amplitud que permita un nuevo escrutinio de la totalidad de los elementos normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena. Recordemos que ahora lo decía, elementos fácticos, elementos probatorios, elementos jurídicos. ¿Qué es lo que puede ser objeto de revisión? Lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico. ¿Qué pasa con la casación? La casación se limita entonces a discutir, si bien es por la causal primera, la ilegalidad del fallo en razón a la falta de aplicación indebida o interpretación errónea de la norma llamada regular el caso. Dos, por la vulneración de garantías procesales. O tres, por la vulneración, bueno, procesales o sustanciales. O tres, por la violación de la ley sustancial de manera indirecta por un error en la construcción de la premisa fáctica de la decisión, bien sea porque ha existido una interpretación errónea, bien sea porque ha existido entonces errores en la producción o en la precisión o en la apreciación de la prueba. Pero en todo caso, es un recurso que tiene ciertas complejidades que no permiten entonces un escrutinio total del acervo probatorio, del acervo fáctico, del acervo jurídico y entre otras cosas, pues limitan la posibilidad de ese examen global. Adicionalmente, la discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia para poder ejercer entonces los controles frente a las providencias. ¿Qué pasa entonces con la doble conformidad según la Corte? Ese examen debe recaer sobre toda la controversia, sobre todos los aspectos que han sido desarrollados al interior de los mismos. Y se trata de un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que pueda revocarse cuando se considera que no existe entonces acierto en el mismo. Se debe tratar de un recurso ordinario, es decir, un recurso que pertenezca al proceso ordinario, un recurso accesible, un recurso efectivo y un recurso integral. Profundicemos un poco en estas ideas. ¿Por qué se debe tratar entonces de un recurso ordinario? Porque no se trata entonces de un recurso que se encuentre por fuera del proceso ordinario. Tiene que hacer parte de la estructura ordinaria del proceso. Tiene que ser tal como un recurso de apelación que se establece entonces dentro del proceso ordinario. Debe ser un recurso accesible, entre otras cosas, el procesado puede interponerlo y sustentarlo sin la necesidad de abogado. La casación, por ejemplo, solo puede ser sustentada por un abogado en ejercicio. Tiene que ser un recurso efectivo que elabore un análisis de todo el acervo fáctico, probatorio y jurídico e integral en donde se revisen todas y cada una de las expresiones dadas por parte del afectado, de quien tenga legitimidad e interés para recurrir. De ahí entonces que lo que hace nuestra Corte Constitucional es declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa en lo que tiene que ver con la no posibilidad de atacar todas las providencias judiciales. Obviamente la Corte establece la exequibilidad de las normas que han sido objeto de regulación en la medida en que, pues claro que se puede permitir la impugnación. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional en la sentencia 792 es declarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos de los artículos 20, 32, 161, 176, 79, 79b, 194 y 481 de la Ley 906, en la medida entonces de que no permitían impugnar todas las sentencias de condena y exequible en el sentido positivo. Y esto es importante. Exhorta al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación por edicto de la sentencia, pues regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias condenatorias. Y de no hacerlo, a partir del vencimiento de este término se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias. Insisto, hoy estamos a 27 de marzo del año 2022, la sentencia 792 estableció un plazo de un año para regular el tema y aún hoy no hemos tenido regulación del aparato legislativo de esta situación. Les ha interesado más regular otro tipo de situaciones, regular cadenas perpetuas, regular aumentos punitivos, regular leyes de seguridad ciudadana y seguir generando esa inflación legislativa y ese populismo punitivo que ha marcado durante bastantes años la política criminal colombiana, pero ha incumplido una obligación constitucional que le ha otorgado o que le ha entregado la Corte Constitucional de legislar un aspecto que finalmente implica una garantía para todos los ciudadanos.
Viene posteriormente entonces la sentencia SU 215 del año 2016. Este es un caso bien particular y es un caso bastante delicado. Se trata entonces de dos personas, el ciudadano Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Miriam Ramírez, quienes el 15 de junio del año 2025 instauran una acción de tutela contra una sentencia proferida el 11 de marzo del año 2015, expedida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se les condenó por el delito de estafa. ¿Qué había sucedido en este caso? Estas personas habían sido absueltas en primera instancia, en segunda instancia se les había establecido entonces la confirmación de la providencia y en Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, se revocan las dos sentencias de absolución y pues se condena a estas personas. El asunto se había tramitado en vigencia de la Ley 600 de 2000, régimen especial o régimen anterior a esta legislación. ¿Qué le respondió la Corte Suprema de Justicia a estas personas? Pues que la sentencia que se había dictado en el proceso en contra de estos dos ciudadanos, pues se había dictado en un riguroso seguimiento del debido proceso, que en el orden jurídico ningún medio de impugnación contra las sentencias condenatorias establecía que la posibilidad de que otra persona lo hiciera. La Corte dice, nosotros no tenemos ningún superior, entre otras cosas es cierto, y no se habían vencido los plazos concebidos en la sentencia 792 del año 2014. A propósito de esto, hay que reflexionar los efectos diferidos de una declaratoria de inexequibilidad con el respeto que se merece nuestra Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que algo sea inconstitucional, pero que lo sea solo dentro de un año? Estas personas a las que en sentencia SU 215 del año 2016 se les dice que no existe el incumplimiento de ninguna garantía constitucional, lo que se les dijo fue, vea, ustedes iban a tener derecho a la doble conformidad y sí se les debió haber garantizado la misma, pero como no se ha vencido el plazo que le dimos a la Corte, al legislador para que regule el tema de la doble conformidad, pues lo sentimos, ustedes no van a tener derecho a que esa primera sentencia de condena que fue dada en sede de casación sea revisada por un tribunal, entre otras cosas porque la Corte no tiene un tribunal orgánicamente superior. Entonces se establece por parte de la Corte Constitucional que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no había incurrido en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que hubiese vulnerado el derecho de los señores Marco Fidel Urbano Franco y Blanca Miriam Ramírez de Peña a impugnar la sentencia condenatoria al haber emitido en su contra el fallo el 11 de marzo de 2015, contra el cual no procedía ningún tipo de instrumento. Y esto en razón a que pues no existía el vencimiento del término previsto en la sentencia 792 del año 2014. Viene, por supuesto, el acto legislativo 01 del año 2018. En este se modifican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se establece entonces en el artículo primero, que modifica el artículo 186, que la primera sentencia de condena podrá ser impugnada. Toda sentencia que por primera vez condene a una persona va a poder ser impugnada. Y le entregó esta atribución a la Corte Suprema de Justicia en el artículo tercero. ¿Qué conoce la Corte Suprema? Conocer del recurso de impugnación y el recurso de apelación en materia penal conforme lo determine la ley. La Corte, el acto legislativo decidió llamar a esto el recurso de impugnación. El competente siempre para conocer de la impugnación de la primera sentencia de condena siempre será la Corte Suprema de Justicia. Entonces viene el famosísimo auto 1263 del año 2019, el 3 de abril del año 2019. Este auto es de muchísima relevancia porque aquí se van a establecer las reglas de la doble conformidad que aún hoy, después de varios años, pues siguen vigentes en razón a la omisión legislativa del legislador. Pero esto no es como lo quisiese pintar hoy nuestra Corte Suprema de Justicia como si hubiese sido una labor de garantía de la misma. No, esto fue producto precisamente de un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil que ordenó a la Corte Suprema de Justicia a regular este tema o al menos a garantizar el derecho. ¿Qué sucedió en este caso? Pues estas personas que llegaron a este proceso pues fueron absueltos en primera instancia el 10 de febrero, se profiere por parte de un tribunal la condena el 31 de agosto del año 2018 y el 5 de diciembre del año 2018 mediante el auto 5314 del año 2018 la Sala de Casación Penal rechazó la apelación de estos ciudadanos, la apelación o la primera impugnación de la primera sentencia de condena al considerar que pues aunque ya habían pasado más de 4 años desde la sentencia 792 del año 2014, pues no existía regulación por parte del legislador frente a este fenómeno. El 1 de marzo del año 2018, mediante la providencia
STC 2560 del año 2019, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo a los impugnantes, o mejor a los tutelantes en este caso, y estableció pues que ya el acto legislativo 01 del año 2018 le había asignado a la Corte Suprema de Justicia la competencia para resolver sobre la doble conformidad, y la casación no resultaba un recurso ni idóneo, ni accesible, ni ordinario, ni efectivo, ni integral. Y en razón a esto, pues le dijo de alguna manera la Corte Suprema en Sala de Casación Civil a la Penal: oiga, la Constitución tiene fuerza vinculante autónoma. El acto legislativo 01 del año 2018 ya les dice a ustedes que son los competentes para realizar el examen de la primera sentencia de condena. Y ante la negligencia del legislador, pues le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, en este auto 1263 del año 2019, regular el acceso al recurso de impugnación o la doble conformidad en los siguientes términos. Entonces nos dice la Corte Suprema de Justicia: se mantiene el derecho a acudir a la casación. En un principio, esto generó muchas dificultades hermenéuticas o interpretativas. Uno se preguntaba entonces, hombre, yo tengo derecho a presentar casación y a su vez tengo que presentar impugnación. Hoy en día dirá la Corte Suprema de Justicia: no, usted tiene derecho, cuando es condenado por primera vez en segunda instancia, solo a la impugnación especial. Le están quitando el derecho a la casación. Un magistrado disidente ha sostenido: no, usted también tiene derecho a la casación, pero por ejemplo, si no admitimos la casación, usted también tiene derecho a la impugnación especial. El caso es que la persona puede acudir a la impugnación de la providencia. El procesado, directamente o por conducto de su defensor, puede apelar el fallo proferido por primera vez en segunda instancia. Esto es una diferencia sustancial frente a la casación. En la casación, como ya lo habíamos indicado, no es posible entonces que la persona lo impugne de manera directa, tiene que ser a través de abogado. El derecho de impugnación, la impugnación especial, no se rige por la técnica de casación. Básicamente, en la técnica de casación yo tengo que exponer cuáles son los fines del recurso extraordinario de casación. Algunos de esos fines son públicos, otros privados. Dentro de los fines encontramos entonces la materialización del derecho sustancial, la reparación de los agravios inferidos a las partes, la generación de la unificación de la jurisprudencia, la prevalencia del derecho sustancial. Pero además de los fines, yo tengo que establecer cuáles son las causales, y en la causal yo tengo que identificarla, demostrarla, acreditar su trascendencia y demostrar cuál sería la solución jurídica correcta. Entonces no se rige la impugnación especial por el recurso extraordinario de casación, va sí por el recurso ordinario de apelación. Rigen los términos de la casación. La casación entonces tiene que ser interpuesta dentro de los 5 días siguientes a la lectura o a la notificación del fallo de segunda instancia y sustentada dentro de los 30 días siguientes, 30 días hábiles. Entonces, la doble conformidad o impugnación especial pues regirá por el término de la casación, es decir, se tendrá que entonces interponer y sustentar dentro de los 30 días siguientes a la emisión del fallo. Contra la impugnación especial pues no procede recurso alguno, aunque pues el magistrado Eugenio Fernández Carlier viene salvando su voto de manera frecuente y ha sostenido entonces que frente a la doble conformidad debería proceder la casación. Viene entonces después la sentencia SU 217 de mayo del año 2019, 21 de mayo específicamente, y pues nos dice que los temas de la doble conformidad pues también deberían ser aplicables a personas condenadas mediante el procedimiento regulado en la Ley 600 de 2000. Aquí creo que me equivoqué, se trata de Ley 600 de 2000, y exhorta nuevamente al Congreso de la República para que regule el procedimiento de impugnación especial. Viene la sentencia 389 del año 2019, allí la Corte nos dice que toda persona condenada tiene derecho a impugnar la providencia que lo declare penalmente responsable, y que se trata de un recurso que debe garantizarse en toda medida, como quiera que la casación no materializa ese derecho de impugnación. La Corte Suprema de Justicia, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y hasta antes del auto 1263 del año 2019, había sostenido que la casación sí permitía entonces materializar el derecho a la impugnación. De hecho, por aquella época propuse en varias impugnaciones que presenté que se flexibilizaran los términos de la casación, y que mientras no existiese regulación al respecto, pues la Corte admitiera todas las demandas de casación que provenían entonces de una impugnación especial. La Corte, no en un caso mío, debo aclararlo, pues sostuvo que efectivamente pues debían realizarse ese control y esa permisión del ejercicio de la impugnación especial. Se trata efectivamente del auto 1263 del año 2019.
La misma Corte Constitucional nos dice, la casación es una técnica sofisticada que impide al juez superior de manera libre conocer de la totalidad del proceso. Una precisión importante. El recurso ordinario de apelación se rige por el principio de limitación, es decir, el superior funcional en principio solo revisa aquellos planteamientos que fueron objeto de discusión por el recurrente en el recurso ordinario de apelación, pero nos permite una aplicación amplia del concepto de impugnación, mientras que la casación sí es un recurso que debe ser concreto, debe existir una premisa de puntual, tiene que existir concreción, suficiente desarrollo, autonomía en los cargos, y pues realmente no es tan sencillo como una impugnación ordinaria. En la sentencia 373 del año 2019, pues establece que efectivamente pues pueden existir ciertas irregularidades cuando no se habilita el recurso de apelación de la primera sentencia de condena. Nos dice la Corte que la sentencia aprobada el 31 de mayo del año 2018, que señala que contra la misma no procede recurso alguno, y el auto proferido el 6 de julio de 2018, por medio de la cual la Sala de Juzgamiento rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia condenatoria, sí incurren en el defecto de violación directa de la Constitución, por cuanto desconocieron el derecho del señor Morales Díaz a impugnar el fallo incriminatorio, el cual forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, y con ello el valor normativo de la Constitución y el principio de supremacía constitucional. Le dice la Corte Constitucional en la sentencia 373 del año 2019, la Constitución tiene fuerza normativa autónoma. Bien, entonces, un caso bien interesante es un desarchivo oficioso de un proceso que ya había adquirido ejecutoria, y en aplicación de la sentencia SU 379 del año 2019, la Corte Suprema de Justicia en el auto 3982 del año 2019, pues desarchiva un proceso y establece entonces que existe la posibilidad de alguna manera, de manera oficiosa, revisar la condena en contra de dos ciudadanos que habían sido condenados por primera vez por parte de la sentencia de segunda instancia. Viene el famosísimo caso del señor André Felipe Arias, el exministro de Agricultura, el doctor André Felipe Arias, que se da en la sentencia de SU 146 del año 2020. La Corte Constitucional allí desarrolla todo el fenómeno de la doble conformidad, recoge todos sus precedentes desde la sentencia 792 del año 2014 y recuerda pues todo lo que ha implicado ese avance y ese lento recorrido en lo que tendría que ver con la doble conformidad. Para ser honestos, pues todos quienes le hicimos seguimiento al tema de la doble conformidad, inclusive desde antes de la sentencia 792 del año 2014, pues nos preguntábamos, ya digamos que presupuestábamos cuál iba a ser el fallo en el caso del señor André Felipe Arias, con algunas sorpresas por supuesto, pero sabíamos que la Corte iba a amparar ese derecho a la doble conformidad del ciudadano, que recordemos fue condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia en razón a que se trataba de un ministro de despacho, en ese caso el Ministerio de Agricultura, y lo condena pues por una serie de delitos de naturaleza de contratación y de delitos en contra de la administración pública. ¿Qué dice la Corte Constitucional en el caso de André Felipe Arias? Ojo con esto, no se desconoce la firmeza de la sentencia condenatoria proferida por la Sala de Casación Penal. Recordemos que desde Mohamed versus Argentina y desde el ICAC Alibux se dice, se trata de un recurso ordinario, el de impugnación, por lo tanto la sentencia no debe quedar en firme. No permite aplicación de las figuras como la prescripción de términos de la acción penal ni ninguna otra derivada del transcurso del tiempo, desconociendo nuevamente el concepto del recurso ordinario. No tiene como consecuencia conceder la libertad al ciudadano André Felipe Arias Leiva, sosteniendo entonces que, pues, digamos lo que no corren los términos en contra de este, y debe de ser cumplida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de una sala conformada por magistrados que no se hayan pronunciado previamente sobre este caso y con las garantías propias de un recurso integral. Realmente, pues, la Corte Suprema de Justicia no es superior funcional, no es superior jerárquico, no es orgánicamente superior a la misma Corte Suprema de Justicia que ha desarrollado el mismo. Básicamente, ¿qué dijo la Corte Constitucional? El doctor André Felipe Arias tiene derecho a un nuevo examen de su providencia por otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, a mi juicio, no se entiende entonces que exista el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana a todos los estados, entre ellos Colombia. ¿Por qué? Porque no se trata entonces de un recurso ordinario,
puesto que no se reconoce que sí se deberían estar corriendo los términos de prescripción, debería existir libertad del ciudadano Andrés Felipe Arias y, por supuesto, no podría ser llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia, como quiera que no es un juez orgánicamente superior. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia cuando responde entonces al comunicado de prensa de la sentencia 146 del año 2020? Entonces dice pues que efectivamente la condena en contra del ciudadano Arias Leiva fue dictada con riguroso respeto del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el procedimiento dispuesto por la Constitución Política para los funcionarios con fuero especial de juzgamiento para el año 2014. Digamos que esto es cierto, para el año 2014 la Corte Suprema de Justicia no conocía de ninguna obligación de que se aplicara un precedente diferente y a él se le halló responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en desarrollo de un proceso de única instancia avalado por múltiples decisiones de la Constitucional. Y el fallo de tutela, dijo la Corte, solo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre hechos y pruebas sin fundamento en su contra. De ahí entonces que de alguna manera pues llama la atención que la Corte Suprema de Justicia haya sacado uno de sus clásicos comunicados de prensa diciendo entonces que no compartía pero que le tocaba acatar. Sería mejor guardar silencio en este tipo de situaciones y simplemente cumplir su tarea, acatar el fallo en un riguroso desarrollo del debido proceso. Hasta aquí entonces pues digamos que cosas interesantes podemos abarcar. No la referencio aquí del todo, pero viene entonces una decisión final que me gustaría que tuviéramos en consideración. Se trata del auto 2118 del año 2020, donde básicamente la Corte Suprema de Justicia dice, mire, con la sentencia CU 146 del año 2020, la Corte Constitucional solo benefició a Andrés Felipe Arias. Nosotros, Corte Suprema de Justicia, para no dejar este problema como está, vamos a hacer algo diferente. Vamos a establecer entonces una posibilidad de que todas las personas que hayan sido condenadas por primera vez en un fallo de única instancia o que hayan sido condenadas por primera vez en sede de segunda instancia o inclusive en casación, van a tener la posibilidad de impugnar el fallo de condena. Eso sí, siempre y cuando hayan presentado por lo menos el recurso el recurso extraordinario, hayan interpuesto el recurso extraordinario de casación de ser procedente. Y esto va a suceder para aquellas personas que desde enero del año 2014, no recuerdo en este momento exactamente desde cuándo, desde enero del año 2014 y hasta 6 meses siguientes a la providencia 21 y 18 del año 2020, que se culminaban esos 6 meses más o menos en noviembre, nos pidan que hagamos la revisión. Entonces la Corte Suprema de Justicia ordenó amplia difusión de esta providencia y le dijo a todo el mundo, todos los que consideren que les debemos ejercer un control de doble conformidad, pues tendrán derecho a hacerlo. Loable la intención de la Corte Suprema de Justicia, pero a mi juicio se equivocó en varios aspectos. Más adelante volveré sobre ellos, pero lo primero fue, uno, limitar a enero de 2014. ¿Y por qué se trata de un error limitarlo a enero de 2014? Porque Mohamed versus Argentina ya se encontraba vigente y ya vinculaba la interpretación constitucional. Dos, solo para aquellas personas que hubiesen interpuesto casación. ¿Y por qué se trata de un error? Porque si yo no tenía conocimientos en casación y no tenía la expectativa de que existía un recurso ordinario, accesible, efectivo e integral, pues no tendría que hacerlo. Son esos los dos principales errores por los que considero que la Corte incurre en un error de interpretación, en un error de hermenéutica frente a estas circunstancias. Al final de las conclusiones de esta charla estableceré pues cuál creería yo que es la solución correcta frente a este tema. Bueno, hasta aquí entonces pues este recorrido jurisprudencial en lo que tiene que ver con la doble conformidad, que como lo dije al principio ha sido un recorrido lento en lo que tiene que ver con el desarrollo de la garantía. Por ahora entonces hagamos algunas diferenciaciones importantes. El derecho de impugnación podríamos decir que es el género, la posibilidad de cuestionar las providencias judiciales y las podemos cuestionar porque entendemos que existe entonces error en el juicio humano. Existe un error en el juicio humano y por eso es posible cuestionarlo a través de los recursos. La doble instancia procede frente a autos y sentencias y lo que busca es el examen del acierto y la legalidad material de la providencia, mientras que la doble conformidad es un derecho humano.
Es un derecho humano por cuanto todas las personas tienen derecho a cuestionar por primera vez la sentencia que ha sido objeto de o la sentencia que los ha hallado responsable. Es una garantía exclusiva en favor del acusado. Solo el acusado tiene el derecho a cuestionar la sentencia que por primera vez lo condena e implica la posibilidad de impugnar la primera sentencia que lo ha condenado. Esta sentencia puede ser en primera instancia, que se agota entonces con la apelación ordinaria, en segunda instancia, que se agota con la impugnación especial, o cuando la condena se ha dado en casación, tengo la posibilidad de impugnar el primer fallo de condena. Lo debo hacer o lo puedo hacer ante un juez orgánicamente superior, es decir, un juez que esté dentro de un plano superior al juez que me ha condenado, bien sea en primera instancia, en segunda instancia, en casación. Entonces diremos aquí, o dirán algunas personas, Andrés, pero es que no existe en Colombia un juez superior a la Corte Suprema de Justicia, no existe un juez orgánicamente superior. Claro, tienen toda la razón, hay que crearlo. ¿Y por qué hay que crearlo? Porque ese es el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mientras no lo creemos, pues seguiremos incumpliendo con los mandatos de la Corte en este sentido. Debe existir un tribunal que tenga como única función revisar las providencias que por primera vez condenan a un ciudadano y que no sea entonces en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, o que por lo menos no sea en cabeza de la Corte Suprema de Justicia en aquellos eventos en donde ésta ha fallado por primera vez la sentencia de condena. Debe existir un tribunal que cumpla la función de ser orgánicamente superior a nuestra Corte Suprema de Justicia. Y es un recurso ordinario, efectivo, accesible e integral por las razones que previamente hemos abordado. ¿Qué es lo que tiene que buscarse con la doble conformidad? Verificar la justicia fáctica, probatoria y jurídica de la primera sentencia que por primera vez condena a una persona. Ojo, la doble instancia busca analizar el acierto y la legalidad de la providencia, mientras que el derecho de impugnación, como lo pueden notar, es muchísimo más amplio, pero ambos pertenecen a un mismo género que es el derecho a la impugnación. La impugnación, es decir, la doble instancia, llamémoslo mejor aquí doble instancia para evitar confusión con el criterio anterior, el concepto de la doble instancia pues admite limitaciones. El legislador nos puede decir, mire, estas providencias usted no las va a poder apelar, estas providencias adquieren firmeza inmediata, por las razones que el legislador lo considere. Es un derecho procesal que tiene efectos sustanciales y es un derecho que en igualdad de condiciones ejercen las partes. Pueden impugnar las decisiones, pueden ejercer la doble instancia, la fiscalía, las víctimas, el Ministerio Público, la defensa, los terceros en los eventos en que así se permita. ¿Por qué? Porque es un derecho que pueden ejercer cualquiera. La doble conformidad no admite límite alguno. Es decir, no importa que la persona haya cometido un delito muy grave, que sea un funcionario público, que lo haya juzgado la Corte Suprema de Justicia, no importa. Toda persona tiene derecho a que se evalúe la sentencia que por primera vez lo condena. Es un derecho humano. ¿Qué significa que sea un derecho humano? Pues que toda persona tiene derecho a ello, que es un derecho inalienable, irrestringible. Es un derecho que como conquista humana tenemos de cuestionar la primera sentencia que nos condena. Pues de lo contrario existiría la posibilidad de una absoluta arbitrariedad, la imposibilidad de cuestionar el poder punitivo. E insistimos, el poder punitivo es el Estado contra el ciudadano. Y es un derecho exclusivo del procesado. Alguna vez por lo menos diríamos, creativo fiscal, nos decía que pues la posibilidad debería ser también para la fiscalía de impugnar la primera sentencia que revocaba la condena, lo cual constituye pues un absurdo, como quiera que olvida pues aquel creativo fiscal que se trata de un ejercicio de una garantía del ciudadano en contra del Estado. ¿Quiénes son los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos? Pues Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, entre otros, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Haití, etc. Todos estos estados tienen la obligación de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos y por eso entonces vincularlos a la misma. Como decía al principio de esta charla, pues existe un resumen anticipado. Todos los jueces tienen la obligación, todos los jueces que pertenecen al pacto, pues tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad en la expresión de los principios de buena fe y de pacta sunt servanda, particularmente desarrollados en el derecho en el terreno de los derechos humanos. Existe la obligación de nuestros jueces de ejercer ese pacta sunt servanda, de ejercer entonces ese control de convencionalidad y exigir y hacer exigible la aplicación de los estándares mínimos de la Corte Interamericana. ¿Qué deben hacer los estados frente a estos tipos de panoramas? ¿Qué es lo que debería hacer un estado? ¿Cuál debería ser la solución sencilla?
Pues uno, suprimir las normas que vulneren los derechos consagrados en la convención. Es decir, pues tenemos que ejercer ese control de convencionalidad. Si hay una norma de la convención que es incompatible, si hay una norma del derecho interno, corrijo, incompatible con la convención, pues tiene que ser suprimida. Tienen que expedirse normas que desarrollen las garantías consagradas en la convención de conformidad con el artículo 2 de la misma. Tiene que hacerse uso del control de convencionalidad. Nuestros jueces tienen que formarse en control de convencionalidad. Por ahí alguna oportunidad, cierto personaje le decía a un abogado que pues no fuera a darle clase a las audiencias. Es cierto, los abogados que ejercemos la docencia no debemos ir a dar clase en el desarrollo de las audiencias, eso es claro, pero hay algunas oportunidades en donde bien les haría tomar algunas de ellas a los operadores judiciales para en ese sentido no considerar de manera cuasi arrogante que el control de convencionalidad no debe aplicarse. Los jueces están en la obligación de conocer y más que de conocer, aplicar ese control de convencionalidad e interpretar la convención en el sentido de garantías mínimas, es decir, no reducirlas. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? Siendo muy respetuoso de los internacionalistas. El control de convencionalidad implica una garantía mínima. ¿Y cómo se aplica la misma? Fácil. Si la convención ofrece menor grado de garantía que el derecho interno, fácil, aplico el derecho interno. Si nuestras normas constitucionales y legales ofrecen mayor grado de protección que la del derecho internacional de la Convención Americana, pues aplicamos el derecho interno. Pero si nuestro derecho interno ofrece menor grado de garantía que el de la Convención, pues tenemos que aplicar la Convención. Sencillo. Un ejemplo que vemos todos los días. En la Convención Americana de Derechos Humanos, pues los criterios para la imposición de la medida de aseguramiento son el peligro para las víctimas, la no comparecencia y la posibilidad de obstrucción de la práctica de la prueba y del proceso. No aplica el famosísimo peligro para la comunidad. Nuestro derecho interno sí establece ese peligro para la comunidad. ¿Qué debería hacer el operador judicial? Pues suprimir el famosísimo peligro para la comunidad al no hacer parte entonces de las normas que la convención establece para la posibilidad de privación de la libertad. Sin embargo, es una discusión que tendría que ampliar en otro escenario. Pero este es el concepto del control de convencionalidad. ¿Cuál norma establece mayor grado de garantía? La que ofrezca mayor grado de garantía deberá ser la aplicada. ¿Cuáles son las características a título ya de conclusiones de la doble conformidad? Es un recurso ordinario, es decir, pertenece al proceso ordinario, lo que implica entonces que en el desarrollo de este recurso ordinario siguen corriendo los términos de prescripción, eventualmente el procesado puede acceder a la libertad condicional si así se requiere en virtud del vencimiento de términos, no hace parte de una estructura externa del proceso. Tiene que ser un recurso efectivo que abarque entonces todos los aspectos de controversia a lo largo del proceso. Es un recurso accesible en la medida en que fácilmente la persona puede acceder a él sin la necesidad de un abogado y donde simplemente tiene que exponer los reparos frente a la providencia que por primera vez lo condena. Es un recurso integral donde se evalúa la parte fáctica, la parte probatoria y la parte jurídica de la providencia sin discusiones de naturaleza taxativa como si es la casación a través de sus tres causales. Es una garantía que implica un análisis de independencia del juez, por eso tiene que hacerse a través de un juez orgánicamente superior. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Independientemente de que caigamos en el sofisma de que una sala que no ha vigilado el proceso, que no ha tenido contacto con el proceso de manera previa, va a revisar el proceso, no significa entonces la garantía del juez orgánicamente superior ni de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque finalmente el juez es institucional. Corte Suprema de Justicia es un juez institucional, independientemente de los magistrados que dicen. Tiene que ser un juez orgánicamente superior. Implica la garantía de la imparcialidad. La imparcialidad es que el juez realmente no tenga ningún vínculo de la pretensión, no tenga ningún interés con la pretensión. ¿Qué sucede entonces al respecto? Pues entendemos que toda decisión humana es susceptible de incurrir en errores, por eso están los recursos, por eso es la posibilidad de cuestionar las decisiones. La sentencia de condena es una manifestación del poder punitivo y el ciudadano tiene que tener las herramientas para poder contener ese poder punitivo. Entendemos que no es tolerable la condena de un inocente, de allí que la condena debe pasar por muchísimos filtros, unos estándares de prueba mucho más elevados que los que actualmente tenemos, unos estándares que permitan la corroboración de la hipótesis que ha sido lanzada a título de acusación y una corroboración en un grado de suficiencia probatoria que implique entonces realmente un grado de certeza racional acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. En otra oportunidad me referiré al concepto de los estándares de prueba para condenar y para otros momentos del proceso, pero sí
pensar que se requiere entonces de un estándar de prueba bastante elevado. Y aunque exista un estándar de prueba elevado, también existe la obligación de que pueda ser objeto de control. Existe entonces mayor tolerancia frente a la sentencia de absolución, lo que no implica entonces que no deba existir rigurosidad, y por ello la doble conformidad legitima la función jurisdiccional, le da vida a la función jurisdiccional, nos permite creer más en la función de la administración ciudadana y permite entonces la corrección de los errores que como humanos podemos cometer. En lo que tiene que ver con el estándar de doble conformidad que ha sido establecido por nuestro país, pues el estándar adoptado por Colombia no cumple con los presupuestos de que la doble conformidad sea establecida por un juez orgánicamente superior, cuando menos cuando la Corte Suprema de Justicia le corresponde revisar las propias sentencias que en única instancia o que en sede de casación ha revocado. Sí se cumple, por ejemplo, cuando se establece que la sentencia de segunda instancia es la que por primera vez emite la decisión de condena. En estos casos sí se cumple, pero no lo hace cuando la primera sentencia de condena se da en procesos de anteriormente única instancia o cuando la revocatoria de la providencia absolutoria ocurre en casación. No se trata entonces de un juez aparentemente imparcial. Considero con el mayor de los respetos que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia sea el mismo funcionario que vigila la sentencia de segunda, la sentencia que vigila la doble conformidad no garantiza la imparcialidad y no la garantiza precisamente porque se trata del mismo cuerpo colegiado. No se trata de un recurso ordinario y no se trata de un recurso ordinario porque, como lo ha establecido la sentencia de CEU 146, pues ha permitido entonces que se mantenga la firmeza de la sentencia, esto en el caso del ciudadano Andrés Felipe Arias. Y cuando se establece entonces que una sentencia está en firme, pues entonces ya diríamos que no existe un recurso ordinario, sino que existiría una acción, como por ejemplo la acción de revisión. La acción de revisión procede frente a sentencias ejecutoriadas y en algunos dos eventos frente a los autos ejecutoriados. Cuatro, pues yerra la Corte Suprema de Justicia en el auto 2118 del año 2020 al haber realizado una aplicación selectiva de la garantía, y yerra porque lo debió haberlo hecho desde el 72, en gracia de discusión desde el 68 y siendo muy flexible desde el 91. La próxima diapositiva explico las razones. Aquí quiero dejar ahí claro que me parece que la intención de la Corte es noble, ampliando la garantía a enero desde el año 2014, pero realmente debió haberlo hecho desde o a cualquier persona sin limitación alguna que hubiese sido condenada por primera vez en segunda instancia. ¿Y por qué sin limitación alguna? Porque cuando le dice, siempre y cuando usted haya presentado el recurso extraordinario de casación y no se lo hayan admitido, pues está planteando un estándar que el ciudadano no debía plantear, no debía conocer. A mi juicio debería concederse entonces desde el 72, por cuanto desde el 72 es que Colombia se vincula a la Convención Americana de Derechos Humanos. La garantía debería ser aplicada desde el 74, si entendemos que en esta oportunidad fue que que Colombia se vinculó al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en gracia de discusión lo podríamos hacer desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, es decir, desde 1991, por cuanto ahí es donde incorporamos el bloque de constitucionalidad. Y tendría que hacerse por un tribunal orgánicamente superior, imparcial y que resuelva de manera íntegra todos los reproches. Y solución pues que debe abarcar sin lugar a ninguna duda el condenado en primera instancia, que tiene pues el derecho de acceso a la doble conformidad a través de la impugnación ordinaria, de la apelación ordinaria y por supuesto a la casación de así requerirlo. El condenado por primera vez en segunda instancia a través de la impugnación especial o de la doble conformidad, el condenado por primera vez en casación que tiene pues la garantía de la doble conformidad y los aforados que tendrán la garantía entonces de la doble instancia en todo caso. Todo esto pues ya se encuentra regulado por el acto legislativo 01 del año 2018, felizmente así sucede, pero de todas maneras continuamos con varios problemas. Uno, pues el estándar que está adoptando la Corte Suprema de Justicia, y dos, pues que aún no existe una regulación precisa por parte del legislador. Sin duda alguna, aquí pues una reflexión final frente a este particular, pues tendríamos que seguir abriendo el debate de si es posible cuestionar o impugnar la primera sentencia absolutoria. Realmente cuando el ciudadano ha sido sometido a la pena del banquillo, ha sido juzgado y un juez lo ha hallado inocente o hallado no responsable, pues realmente no debería poder cuestionarse esa absolución, salvo por irregularidades en el desarrollo del proceso a través de los incidentes de nulidad. Pero un ciudadano que se ha batido en duelo con la fiscalía, le ha ganado al Estado la batalla en la presunción de inocencia, no debería ser nuevamente cobijado con la obligación de someterse a un proceso.
Bueno, hasta aquí entonces dejo estas reflexiones sobre el fenómeno de la doble conformidad. Espero que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes y que, pues, por supuesto, cualquier comentario lo desarrollemos en el espacio competente frente al mismo. Que tengan todos y todas feliz resto de día, cualquiera sea el día en el que estén compartiendo conmigo en este video. Hasta luego.